A ver dónde está mi móvil para que también lo pueda ver. Ahora sí, creo que sí. You are live. Estamos live. Sí, ahora sí, ahora me aparece el muñequito. ¿Sí? Sí, Ok. la verdad que me gusta más desde la tablet la visión. ¿Sí? ¿Lo estás haciendo diferente esta vez? Sí, porque el ordenador es como que es tan ancho que al fin y al cabo no sé qué lado tengo que estar. Me muevo y Sí. me pierdo de dónde estoy. Entonces de la tablet es como que se encuadra mejor. Vale, ok. Mira, pues ya tenemos tres personas. Sí. Hola. 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 Bueno, viernes, es viernes, eso, sea, eso es algo muy bueno. Y hoy en Entre Meninos hablamos de, bueno, seis personas. Hola, hola, hola. Uy, Dios mío, ¿Qué tanta pasó? gente. Uy, ¿qué pasó? Hoy vamos a hablar de bacterias, parásitos, dentro de la comida natural cruda, que es, Bueno, y vamos, o sea, de todos sí, lados. pueden matar a mi animal, me pueden matar a mí o a mi familia, de esto vamos a hablar hoy. Las Y amenazas. estamos hoy con, como siempre, ¿no? Con la fabulosa Julia Amaya de Velvet, velvet.es. Sí. Hola chicas, hola Belén, ahí está Ay, Otilia, hola. Y Julia Amaya es, la vamos a presentar un momento, Julia Amaya es veterinaria, nutricionista especializada en felinos, creo que es la única aquí en España y la sí, mejor, vamos. gracias. Que haga, que haga nutrición y gatos, creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, y mucho más. También a nivel tema de comportamiento, como está muy relacionado con el tema de la alimentación. Entonces, ahí Julia Maya también se ha hecho experta. Luego forma parte de la Raw Feeding Veterinary Society. Madre mía, cada vez te haces más VIP, ¿eh? Eso es ¿Has visto? un grupo de veterinarios con, bueno, mundial, básicamente, que optan por la comida natural cruda como la alimentación, La mejor. como que la alimentación correcta, ¿no? Sí. Y yo no soy nadie, ¿eh? Yo soy Magda de puro ¿Cómo que menú. no? Tienes certificación de nutrición también aquí. Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, a ver, Julia, dinos, ¿la comida cruda puede matar a mi gato por contener bacterias y o parásitos? Bueno, vamos a decir, no me gusta usar términos. El riesgo existe en todo, pero no solamente en la carne cruda, existe en el aire que respiramos, en cualquier tipo de comida, en cualquier lugar. O sea, las bacterias forman parte de nuestro cuerpo y además de nuestro ambiente. Y en cierta manera también nos ayudan a evolucionar de alguna manera. Entonces, no es a mí me asusta mucho cuando buscamos la esterilidad en las cosas, ¿no? Que sin bacterias, que limpiarse, que tal. Hay que mantener una higiene, hay que mantener evitar, ¿no? La aglomeración de bueno, animales, incluso nosotros, demasiado para evitar ese tipo de riesgos innecesarios. Pero no es que las bacterias o los parásitos o tal sean necesariamente malos. ¿Vale? En la naturaleza, en la forma natural del ecosistema, en cómo convivimos con otros seres, existe lo que es un poco más la competencia, ¿no? La simbiosis, existen estas relaciones que aprendíamos en el colegio en un momento, ¿no? De esto de que hay algunos que nos ayudan a mejorar, otros que compiten, otros que parasitan, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es el equilibrio. Y ahí es donde se pierde el miedo me va a matar una bacteria, me va a matar. No, porque si tu cuerpo está fuerte, si tu cuerpo tiene la posibilidad, porque la posibilidad también un poco depende de nosotros, ¿no? Si tiene la posibilidad de mantenerse apto, bacteriológicamente hablando, parasitariamente hablando y lo que sea, pues va a competir y no va a permitir que alguien nocivo quede en nuestro cuerpo. Entonces, todo se basa en equilibrio. ¿Cómo se busca el equilibrio? Con una buena dieta. Una buena dieta que mantenga ese microbioma, no solamente la microbiota intestinal, sino también la de nuestra piel,
no tenemos que abusar de nada que sea totalmente buscando la esterilidad, porque donde tengamos resistencia, resistencia a, ¿cómo se llama? Cuando tengamos mucha esterilidad, también le dejamos el campo abierto a todas esas bacterias nocivas que están en el ambiente, De ¿sí? hecho, si me permites, ahí añadir el primer estudio, ¿no? Porque también vamos a intentar hoy usar un par de estudios, ¿no? Porque no es porque nosotros lo decimos, sino No, ya se ha comprobado científicamente. Entonces, hay estudios ahí fuera que si luego os interesa tener los estudios, nos escribís y os lo ponemos, que realmente han comprobado que si un animal come natural crudo, su microbiota, es decir, su flora intestinal, es más también. variada y por lo tanto, pues el animal simplemente es más resistente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como es un gran punto que hay que tener en cuenta. Es decir, si un animal no come pienso, que es una comida por definición estéril, sino come crudo, está expuesto a bacterias, eso es cierto, pero eso hace que realmente su sistema inmunitario es más fuerte. Y eso, por cierto, no sé, que si sois madres aquí escuchando, o padres incluso, o sea, se empieza a recomendar a dejar volver a jugar a los niños en, Exacto. en el barro, Justo realmente, porque hay un estudio que empiezan a ver los problemas que hay de los niños que nacen por cesárea, los niños que pasan por el conducto también, de la madre y que se llena de bacterias. Y justamente es eso, que más que sí, miedo es tener un cierto conocimiento, saber que existe el riesgo, pero a su vez mantenerse sano, mantenerse con una nutrición adecuada, con una actividad adecuada, con luz adecuada. Todo eso eso va a es, ser eso va a hacer que el cuerpo sepa exactamente lo que tiene que hacer. Y esto no solamente es en las personas, sino también es en los animales. En los animales es casi más sencillo porque ellos ya de por sí se están limpiando a sí mismos, tienen en su boca tienen capacidad de destruir paredes bacterianas, la acidez de su estómago, si se mantienen como lo que son realmente, que son carnívoros, se mantiene en una acidez que es imposible que nada sobreviva por ahí. Y si ha habido alguna todavía ahí con toda la suerte de llegar al otro tracto, se encuentra con un ejército de variedad de bacterias que no le va a permitir desarrollarse. Sin embargo, si nosotros abusamos del uso de tratamientos antibióticos, si damos un alimento que no potencia la variedad bacteriana, porque no damos ni variedad en comida, o sea, de esto de este animal tiene que comer la misma comida para siempre, eso genera un tipo de bacteria que va a querer siempre lo mismo, ¿no? La que más tenga posibilidades de crecer, que sea, por ejemplo, alguna relacionada con el carbohidrato, pues estas bacterias van a querer más de lo mismo para seguir creciendo y para seguir invadiendo el resto, en vez de crear una cierta competencia saludable donde existan unas para esto, otras para lo otro y tal. Que esto también se explica muy bien con el azúcar, si uno come azúcar procesado o azúcar de la fruta. Hay un azúcar, el procesado hace crecer un tipo específico de bacterias que va a pedir más de ese azúcar y en cambio el que come fruta tiene el azúcar de la fruta que es mucho más compleja y va a hacer que crezcan, hay una que se va a encargar de una parte, otra y otra. Entonces, eso genera variedad. Y ya vale. que estamos en esta tendencia de la comida real, Mucha pues... información, Julia? Ay, no sé. Escucha, a ver, primero hay que Me decirte encanta. que me están diciendo por aquí, me están diciendo, ya te veo que eres vamos, una léxica andante. Escucha, que me están diciendo que se te oye peor que a mí, entonces igual te tienes que acercar más o subir el volumen, no lo sé, ¿vale? Vamos a A probar. ver, y luego, mientras tanto, tú estás ajustando esto, mira, yo Vamos a probar con cascos. A ver qué pasa. tiene como una parte también un poco más práctica porque os voy a enseñar luego cómo manejo yo la comida natural cruda de mi perro y de mis gatos, ¿vale? Y desde luego, no lo hemos dicho al principio, por favor, si tenéis dudas, preguntas, comentádnoslo. O sea, nosotros no paramos de hablar, eso es cierto, Sí, pues sí. porque hay mucho que queremos compartir, pero realmente esa sesión es para que nos preguntéis, por eso, por favor, o sea, de hecho, esta sesión también va muy enfocado a perros, vamos, o sea, aunque aquí somos expertas en felinos, pero también realmente el manejo de la comida Las también aplica a los bacterias, perros. exactamente. Entonces, a ver, yo ¿Se escucha cuando mejor hablo con, ahora que tengo cascos? Por las dudas, a ver, pregunto. Noemi, ¿nos dices si lo oyes mejor a Julia? Mientras tanto,
realmente hay que diferenciar un poco. O sea, están por un lado las bacterias y por el otro lado los parásitos. Entonces, yo realmente tampoco quiero hablar mucho. Parásitos, que sería como un ejemplo, pero por ejemplo, el toxoplasmosis, ¿no? Entonces, de los parásitos Giardias. tampoco quiero Las giardias guiardias. son las otras que más nos preocupan, los coccidios son otros que nos preocupan porque Sí, son zoonosis, ¿no? Que nos pueden contagiar a nosotros. vale. Básicamente, Pues son los más importantes. Pues yo realmente ahí tampoco quiero perder mucho tiempo ¿Mm? hablando de parásitos porque en la comida natural realmente es tan sencillo como congelarla. Congelarlo. Congelarla durante 2 semanas, o sea, nosotros pues tenemos todo un extracto de los parásitos que nos pueden llegar a preocupar con datos de cuánto tiempo realmente tardan en congelación a realmente yo diría, hacerse inocuos, no sé si eso está bien dicho en español, ¿no? Sí, Entonces, realmente, los que realmente nos preocupan a nivel parásitos, si tú congelas tu carne durante 2 semanas, sí, realmente te puedes olvidar de los parásitos, o sea, no te tienen que preocupar en absoluto. efectivamente. Sí. Entonces, yo realmente, es decir, si tenéis dudas por el tema de parásitos y compráis, por ejemplo, la carne en el carnicero o, bueno, en un supermercado, simplemente coge la carne, preparar la mezcla que queréis para vuestros gatos y ponerlo en el congelador. También podéis directamente ponerla en el congelador, luego descongelar la nevera, preparar la mezcla muy rápida y luego volver a congelarlo. Eso lo podéis hacer siempre y cuando descongeláis en la nevera. ¿Vale? Entonces, de los parásitos, realmente, yo no quiero perder mucho más tiempo hablando de los No, parásitos. pero por ejemplo, sí que recomendar porque existe mucho miedo que también meten los médicos con la toxoplasmosis, Sí, que si tenéis miedo, o sea, por ya sea que bajan las defensas o lo que sea, con que uses guantes o te protejas más, te laves las manos, eso es más que nada, no porque sea una amenaza real, ¿no? Sino porque si uno tiene miedo, es mejor tomar más precauciones en ese momento y ya está. Si bueno, tienes muy eso ahora sí, hablamos, ahora si te parece, al final hacemos como un pequeño repaso de cómo deberías de manejar la comida, vale, simplemente por si hay un resto de duda por ahí, realmente para que te lo quites encima, simplemente manejando la carne debidamente, o sea, perfecto. el alimento crudo. Entonces, hablamos de las bacterias. O sea, yo creo que los que damos comida cruda realmente estamos viendo solo los beneficios de las bacterias, Ujú. tanto de las buenas como de las malas, porque en una comida sin tratar, digamos, a nivel térmico, tienes comidas buenas, ¿vale? Que realmente populan de una forma buena la flora intestinal y luego tienes pues comidas malas, pero que crean cierta competencia, se puede decir, ¿no? O sea, y realmente hacen que el sistema inmunitario es activo, ¿no? Y de Sí, forma saludable. Pero claro, esto hasta cierto nivel, o sea, tampoco podemos pues, cargar nuestros animales con bacterias malas. Entonces, realmente, o sea, lo que os queremos recomendar aquí es simplemente que compráis las carnes de consumo humano, porque se supone que han pasado sus pruebas, ¿no? A nivel bacterias. ujú. Y no sé, deciros, por ejemplo, que a nivel fabricante, como nosotros, legalmente estamos obligados a, vendiendo comida cruda, alimentos crudos, a adherir a ciertos límites máximos de bacterias. Sobre todo, o sea, por ejemplo, salmonela, o sea, es tolerancia cero, o sea, salmonela, nada que vendemos puede contener salmonela. Y Ujú. luego, sobre todo, nos chequean a nivel enterobacterias. Entonces, ahí hay límites máximos que puede contener el alimento. ¿Vale? Que realmente un animal saludable puede lidiar perfectamente con esos límites máximos. Hay algunos gatos, Julia, a los que no darías crudo, justo o sea, por las bacterias, aunque sean pocos, pero que los hay. Sí, habría algunos que no empezaría por crudo, especialmente si padecen una enfermedad donde el sistema inmune está comprometido, pero no quiere decir que no les daría crudo, sino que no empezaría la dieta por lo crudo. ¿Vale? Normalmente con el tiempo mejoran tanto que terminan comiendo crudo sin problemas. El tema es que si yo no sé cómo está, qué tan comprometido está su sistema inmunológico,
intento primero tratar de resolver esa parte, ¿no? Antes de introducir una comida más cruda. Pero no, la verdad es que no es algo que me preocupe demasiado. O sea, la verdad, con el tiempo, enseguida que el animal empieza a comer algo hidratado y se empieza a sentir mejor, es bastante, bastante rápido el que empezamos a dejarle comer crudo, empezamos simplemente a cuidar, vemos a ver cómo mejora y ya está. Pero lo que suelen hacer la mayoría de los que tengo así con pacientes de cáncer o pacientes con el sistema inmune comprometido es escaldar, o sea, pasar por agua la superficie y ya está, ya con eso más que Ok. suficiente y la comida sigue estando cruda, o sea, por fuera. Sí, porque realmente es así, o sea, si se trata de carne fresca, eso lo sé yo por el tema de fabricación, si se trata de carne fresca, realmente si hay o si pudiera haber una carga bacteriana, suele estar en la parte exterior, no metido dentro. Uh -huh. Y si estamos hablando de una carne de consumo humano que está fresca y bien, pues sí, o sea, por ejemplo, pieles a lo mejor, o incluso a veces carcasas, ¿no? Porque la parte de la trasera de la carcasa muchas veces todavía tienes ahí la parte Uh -huh. fecal, ¿no? Sí, Entonces, eso realmente puede ser muy interesante lo que dice Julia, es que las caldas, es decir, tienes el agua hervida, lo metes y lo sacas, entonces ya como que lo tienes, pues esa parte exterior sellada. sí, porque Entonces, los beneficios de la cruda se pierden un poco a la cocción, o sea, se puede hacer una dieta cocida, pero algunas cosas se pierden lo fundamental para mí es que ese animal recupere lo más rápido posible su estado inmunitario pobre, si es pobre va a ser pobre, pero en el mejor estado posible, ¿no? sí. Entonces, al principio sí era un poco más reticente y usaba más cocido en los inmunodeficientes, por ejemplo, pero con el tiempo me he dado cuenta que la verdad que aún siendo inmunodeficientes son muchísimo, tienen bastante sistema inmune y no pasa nada, la verdad. A ver, yo, por ejemplo, yo lo observo en mis gatos, ¿no? Porque mis gatos tienen acceso aquí al campo Uh y -huh. ellos comen aquí crudo y es cierto que antes, o sea, hace bueno, 8 años, cuando comían pienso, ¿no? Y ellos cazaban, pues vomitaban a menudo, ¿no? Porque eso yo creo que también tiene que ver porque, o sea, si tú das comida estéril y cocida y extrusionada, pues primero el pH sufre, ¿no? Del estómago, Exacto. suele estar demasiado bajo. Luego, y luego, obviamente, la flora tampoco está muy acostumbrado a ser invadida por bacterias pues externas a su sistema. Entonces, cuando ellos bajaban, salían fuera, ¿no? Y a lo mejor cazaban y tal, pues frecuentemente estaba esto acompañado con vómitos. Y ahora, desde hace 8 años, desde apenas me acuerdo, comen realmente crudo y salen fuera y da igual realmente si comen mi carne de consumo humano o si comen un ratón, o sea, realmente no hay, o sea, yo no veo diferencia, simplemente porque su sistema está preparado, porque Sí. obviamente un ratón no es igual de, bueno, es fresco, es cierto, pero no es igual de, vamos, no lo que nosotros entendemos a nivel higiene perfecta, ¿no? O sea, no como un trozo de carne picada del carnicero, por ejemplo, pero vamos, yo veo a mis gatos comiendo ratoncito, están perfectamente. De hecho, han nacido para comer, Exactamente. pues Y carne así, ¿no? Entonces, han nacido para comer así y para saber cómo defenderse de eso si fuera un alimento potencialmente peligroso, porque sí, también es peligroso que, por ejemplo, se produzcan fermentaciones excesivas en el tracto digestivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú das cierto tipo de fibras o cierto tipo de carbohidratos que hacen que el tránsito intestinal se cambie, que no sea el de un carnívoro como tal, que tiene que pasar rápido, ¿no? Que tiene que, esto lo usamos y ya está. Si nosotros damos otro tipo de elementos, como suelen pasar con ciertos carbohidratos, con ciertas fibras, ¿vale? Que generan una fermentación, estás generando también la producción de una serie de bacterias que no mueven el alimento a lo largo del intestino y puede pasar lo que tú comentabas, que al comer pienso y al comer carne no tengan, o sea, no tengan una flora realmente equilibrada ni capaz de saber qué voy a comer siguiente, qué es lo que voy a comer después. Entonces puede generar indigestiones y puede generar este tipo de problemas, ¿no? Pues aquí tenemos una pregunta. Belén está preguntando, pensaba que congelar 5 días las carnes era suficiente. A ver, Belén, yo no recuerdo exactamente cuál es
cuáles parásitos tardan 5 días, cuáles tardan 8 días, pero yo te puedo decir que hay algunos parásitos que necesitan más que los 5 días. Entonces, realmente o sea, nosotros ya normalmente tenemos mínimo 2 semanas, yo creo que eran 12 días o algo así, pero con 5 no es suficiente. Y si quieres, nos pides por email ese listado de parásitos y sus días, cuánto necesitan, pero creo que 5 días es poco, ¿eh? O sea, con 10 días, 2 semanas estás más cubierta, seguro, ¿eh? Pero también no depende del tipo de carne, porque hay Seguro, carnes, porque hay carnes que como seguro, se producen de una manera más habitual, es menos sí, probable, ¿no? O sea, que puede sí. haber, porque en algunos lugares leerás que hay de 3 días, que en 3 días es suficiente, que en 5 es suficiente, y hay otros que en 2 semanas. Yo tiendo a poner más tiempo de congelación cuando son carnes más extrañas o carnes donde la procedencia es dudosa. Sí. Pero si no, no soy tan rigurosa en eso, ¿no? De entre 3 y 5 días me vale. Bueno, entonces, yo resumiendo esa parte de las bacterias y el impacto que puede tener sobre tu animal. O sea, yo creo que primero bacterias, ante todo, son buenas porque realmente refuerzan el sistema inmunitario. Pero obviamente queremos Equilibradamente. eso es, pero obviamente queremos dar carne de calidad, o sea, lo que no queremos dar son carnes rancias porque tampoco hay que exagerar demasiado de nuestro gato. Entonces, y más, yo creo que también con los gatos realmente no tenéis que tener mucha preocupación porque si la carne no está bien, Exactamente. ojo, hay que diferenciar un poquito, ¿eh? Si estamos hablando de un gato que come pienso y tú le pones la carne y no lo quiere, eso no significa que la carne necesariamente es mala, sino significa que no está acostumbrado a comer crudo. Pero normalmente, bueno, hay que tener ahí, sí hay que diferenciar un poquito porque son tan Sí. sensibles a cualquier cosa. Pero bueno, normalmente un gato que come barf sigue comiendo cuando la cosa está bien, ¿sabes? Y cuando de repente se niega a comer durante mucho tiempo, pues una razón puede ser que la carne no es buena, puede ser una de las razones. También puede ser que simplemente es otro conejo, ¿sabes? Es que también puede ser Eso, eso. sí, sí, hay muchas variables, pero bueno, Sí, si se te sí. suma lo que lo has dejado fuera de la nevera, no lo has congelado bien y que encima ya te lo rechaza, pues ahí ya no solamente puede ser el conejo, sino que es más No, probable que no tenga el sí. olor. Además, también a nosotros el olor de lo crudo nos impacta un poco. O sea, por ahí no estamos tan acostumbrados, pero uno también sabe cuando el olor ya no es el Mm. fresco de cuando recién lo compras. Es un poco un reto esto, ¿no? Porque muchos de los que hacemos comida natural utilizamos vísceras y muchos humanos no estamos acostumbrados a las vísceras. Entonces, sobre todo en los primeros pedidos, a veces nos Sí. llaman y dicen, oye, esto no huele como a carne picada. Y yo, claro, porque Ah, es tiene verdad, incluso algo de riñón dentro, ¿no? Entonces esto ya es como, entonces, pero bueno, con el tiempo te acostumbras a ese sí. olor, por ejemplo, de un barf comercial y cuando varía demasiado, pues ya te tiene que presionar. Sí, es verdad, con el tiempo te haces la nariz. Es, eso es demasiado, a lo mejor. Pues, a ver, aquí tenemos a Lucía. Hola, Lucía, que nos está diciendo, estoy cambiando la alimentación a mis perras y a mí. Uy, qué bien, toda la familia. Sí. Y a mí, gata. Ah, a mi Ah, gata. vale, No, a vale. ella no. A mi gata dice. Uy, perdona. ¿Cómo pienso? Pero la cogí hace 3 años de la calle y le estoy ofreciendo comida cruda. Y lo Ah, sí. come. Bien, bueno, muy ¿Cómo bien. hacer el cambio total? Pues empieza a sacar el pienso. A ver, a ver, Lucía, no sé si me puedes ayudar, pero yo entiendo que tu gata ahora come tanto pienso como comida cruda. Y parece que lo está comiendo bien, ¿no? ¿Cómo hacer el cambio total? Pues Lucía, eso es muy fácil. Deja de darle pienso y solo darle la comida natural cruda. Así. Lo único que te tienes que asegurar, mira, come la comida cruda. Sí. Pues lo único que tienes que asegurar es que das un alimento completo o que lo Sí. prepares tú de forma completa en casa. Entonces, tienes Tenemos la dos opciones. receta, tenemos ahí una Tienes, de... eso es, tienes dos opciones. O bien nos compras a nosotros en puro menú el alimento completo por hacer un poco de marketing, o miras el Entre Meninos, creo que era el número Ay, no me... 2. ¿A que sí? Sí, puede Creo que ser. era el Entre Meninos 2 o 3, Ujú. donde hablamos de cómo hacer una dieta completa en casa. Lo tienes en YouTube, lo tienes en el canal de Felvet, ¿no? Creo. Tú No, también lo tienes subido, ¿no? no sé si ese lo tengo porque no me lo puedo compartir, pero Ah, sí que vale.
en tu Facebook, en el Facebook Pues de está Puro en, Menú en está. el Facebook de Puro Menú, está en el Sí. Instagram de Puro Menú y también está en el YouTube de Puro Menú, ¿vale? Entonces ahí lo puedes ver y si tienes dudas nos avisas. Vale, entonces yo creo que bacterias lo tenemos como un poco parásitos, hemos dicho que no nos Ujú, preocupamos, congelamos 2 semanas y nos olvidamos. sí. Bacterias, lo que hacemos es comprar carne de calidad, de consumo humano y ahora hablamos de cómo lo manejamos, ¿vale? Porque yo creo que el manejo también es importante porque algunos de vosotros nos decís que realmente lo que os preocupa también ya no solo es que el gato se contagie con algo, sino que realmente vosotros o vuestros El hijos riesgo. se pueden contagiar. Sí, Entonces, sí. no sé si tú quieres decir ahí algo, Julia, o... No, sí, lo único que he leído al respecto es bueno, primero que el riesgo no es algo que puedas evitar de ninguna manera, o sea, ni con pienso ni con crudo, que hay, eh, que hay bacterias en ambos. Y yo creo que en principio es un buen manejo higiénico normal, el mismo que aplicarías a tu propia comida. Porque también pasa que le echamos la culpa a muchas cosas que vienen supuestamente en la carne y también pueden ser de los vegetales, por ejemplo. Entonces creo que, bueno, lo de lo mínimo, lavarse las manos, ¿no? Tratar de no usar las mismas cuchillas que usas para una cosa de vegetal con otra que no sea carne, que sea carne. Usar, si quieres, bueno, si eres vegano tendrás las cuchillas, las tablas y la toda que sea separado para ellos, que no, eso me lo han comentado también. Pero si no, con un mínimo de limpieza, ya el riesgo es prácticamente nulo. Y luego, bueno, si quieres comentar, Magda, el estudio que estábamos hablando Sí, de antes. hecho, hay una universidad en Helsinki que es un equipo que es muy activo respecto a comprobar, comprobar realmente científicamente los beneficios de la comida natural cruda. Y ellos también han hecho una encuesta, creo que en 80 países, eh, a personas que habitualmente y desde años están dando comida cruda a sus perros o gatos Sí. para realmente poder comprobar si hay algún riesgo de zoonosis, ¿no? Creo que lo llamáis los Zoonosis, veterinarios, ¿no? sí, Eh, son aquellas bacterias que contagian tanto se transmiten de animales a humanos y Eso es, eso es. O sea, realmente, si yo le doy comida cruda a mi gata, puede, pues, contagiar a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Por chuparle la boca o por tocar la comida, ¿no? Y creo que en no sé cuántos miles de encuestas que han 16 lanzado, más o menos. el 0,02%, o sea, imagínate, en 1000, espérate, vamos a calcular esto de memoria, esto no lo consigo. Sí. 1000, De 16.000 eran, espera, lo puedo tener por aquí, lo o encuentro, lo sea, encuentro que de 1000, en 1000 casas, a lo mejor 2 personas han podido observar algo. O sea, lo sí. dicho, o sea, no Que ni hay nada siquiera que... fue, no, que ni siquiera fue realmente una enfermedad, sino que dijeron, pudimos relacionar algún síntoma con una intoxicación, ¿no? Con algo que Eso es, estuviera relacionado con eso, pero ni eso es, siquiera se pudo comprobar que fuera realmente eso afectado es. por eso, ¿no? Y que Entonces, normalmente dicen que son, bueno, en el caso del pienso, las intoxicaciones han ocurrido en menores de 2 años, supongo que es porque andan tocando la comida del animal que está por ahí, ¿no? Que lo dejas en el plato como comen a distintas horas. Y en el cambio, en la comida cruda se hablaba más de personas adultas porque es en la manipulación. Pero es lo que te digo, es en la manipulación con bastante poca higiene. O sea, se ha notado que en los pocos casos, que de por sí son muy pocos, había bastante poca higiene. No usar los utensilios adecuados, no limpiar, ¿no? sí, ahora, Entonces, ahora, ahora os vamos a enseñar aquí en la cocina un poquito cómo lo gestiono yo, que también tengo un hijo pequeño, y ahora os enseñamos eso un poquito. Aquí uh-huh. tenemos una pregunta de Nuria. Tengo una gata adoptada, lleva un año queriendo darle bath, intentándolo, pero hace las cacas muy blandas, a veces incluso diarrea. Le doy pienso para Maine Coon, malísimo, pero es el único que acepta bien. Desde que vi
Uy, se me ha ido, a ver. Desde que vi una charla de Amaya de la transición en gato, estoy combinando el pienso con el barf. Uy, qué bien, Julia, ¿eh? Vamos, vamos Ah, mejorando poco a poco. y cambiando a un pienso mejor mientras tanto. Las cacas están mejor, pero siguen siendo raras. En el vet le han hecho pruebas y no le han encontrado nada raro. ¿Me recomendáis seguir así que así? Sí. Uy, vale. O sea, ella está preguntando si le recomiendas seguir con el cambio de alimentación. Sí, yo le recomendaría que siguiera y que buscara también causas, o sea, buscara suplementos que estuvieran relacionados con mejorar esa microbiota, porque hay veces que estos animales por un tiempo necesitan reemplazar el carbohidrato del pienso por otro tipo de carbohidrato que sea un poco más natural y que a su vez ayude al tránsito intestinal. Por ejemplo, yo suelo usar bastante, si lo eligen, porque yo tengo esta filosofía de que el animal tiene que elegir lo que necesita, la zanahoria o la calabaza en cierta cocción ayuda mucho a corregir ciertas diarreas cuando son producidas por este cambio tan radical, ¿no? Y luego ya tú te vuelves a que es más carnívoro, pero le das la carne, que ya le estás dando, pero agregas vegetales que sean, que ayuden, especialmente la zanahoria es maravillosa para eso, que ayuden a cortar, ¿no?, los síntomas de diarrea y empiezan a aumentar, empiezan a alimentarse las bacterias más adecuadas. También, dependiendo cómo sea el caso, hay gatos que necesitan algunos desintoxicantes, como puede ser la arcilla o como puede ser, que hay diferentes formas de darla. Yo la uso desde la Sofarma. La ciolita también, el kuzu, ¿vale? Entonces voy usando cosas, incluso a veces les permito elegir si quieren yogur natural y bueno y todo esto. Pero intento buscar qué cosas puede estar necesitando ese animal, porque esas diarreas no necesariamente están asociadas al alimento, o sea, a la comida cruda, de que de repente le dice comida cruda, sino a que hay gatos y hay personas y todos que no nos adaptamos tan fácilmente a los cambios. Entonces A ver, necesitamos trabajarlo. yo también, Nuria, me gustaría añadir también, si estás dando ahora una variedad bastante amplia, ¿no? Estás con el También. pienso y luego estás dando crudo. O sea, igual hay algo en la comida que puede ser tanto el pienso como el crudo que el animal no está tolerando bien. Entonces, o sea, todo esto lo que dice Julia, vamos, lo firmo ciegamente. Solo añadiría una cosa, igual también puede ser interesante para esta gata es hacer una dieta de eliminación, es decir, resetearla un poquito, o sea, quitas todo lo que estás dando y realmente como que al final del día pues estás como dos ingredientes al principio y ves que, o sea, el primer objetivo sería pues generar unas heces normales y corrientes y a partir de ahí pues vas recuperando la flora intestinal. Sí, Eso es así. es un poco, o sea, yo en perro creo que es un poco más sencillo. O sea, yo te recomiendo realmente que contactes con Julia porque te puede acompañar haciendo eso. Sí, Entonces, porque las dietas eh, de eliminación en gatos, muchas veces tú dices, bueno, sí, le das avestruz, algo raro, ¿no? Para hacer la eliminación y el gato te dice, el avestruz te lo comes tú. Y yo puede solo pasar quiero eso. pollo. Puede pasar eso y además con los gatos, o sea, fíjate cuando con un perro estoy como muy cómoda diciendo que no pasa nada, que si en 6 semanas la dieta no es completa, pues con un gato no lo tengo tan claro. Entonces, pues eso, Nuria, si quieres hablar con Julia, la puedes contactar. ¿Dónde, Julia? ¿Dónde se te puede contactar? Me puedes contactar desde la web en felvet.es, felinoveterinario.es, o info de información @felvet.es, ¿vale? También de Facebook, desde Instagram, donde queráis. Pero siempre Eso, felvet. Nuria, sí, te quiero animar a hacerlo de verdad, Mm. porque lo que yo haría es salir del pienso, dar una dieta de eliminación, igual al principio puede ser cocida, porque igual le ayuda al principio, A veces sí, y a veces no. luego, eso es, entonces, y luego, pues desde luego hablar con Julia para también recuperar la flora y poco a poco ir incluyendo más alimentos. Pero yo, o sea, si no te quitas las diarreas de encima, quitarlo todo y tener el gato estable y a partir de ahí volver a empezar. Eso es lo que te recomendaría, ¿vale? A ver, está diciendo Nuria, las diarreas ya las hacía con el pienso hasta que Ah, empecé con vale. el de Maine, probé 4 piensos y ya y sigue igual,
piensos de pescado, de pollo, hasta que probé el de Royal Canin, pero me niego a seguir con él. Ya, sí, es que los de Royal Canin suelen ser los hiperalergénicos y ya le das comida hidrolizada o sea, no quitas el problema, pero digamos, las síntomas, ¿no? Sí, Y entonces, sí, si te está diciendo que te va a sí, contactar, ¿vale? lo vemos que yo creo que se puede. Vale. Luego tenemos a Anita. Buenas tardes. Los antiácidos protectores, supongo que estomacales, ¿podrían modificar también el estómago lo suficiente como para que no hagan bien la digestión? Sí. O Sí. influye en el tema nutrientes. Y además hay algo que yo no puedo entender, hay suficientes estudios que marcan especialmente en gatos que la ranitidina y la famotidina no sirven, ¿vale? No No, y sobre ayudan. todo porque, o sea, la pregunta también es, ¿por qué, Anita, estáis dando o estás dando al gato antiácidos? ¿Por qué? Porque yo creo que entramos en el tema de que muchos veterinarios piensan que es un sobra acidez cuando es todo lo contrario. Entonces, o sea, lo que yo estoy viendo, al menos en el tema de O, los perros. Pero o bueno, Anita, confunden dínoslo O y confunden vemos. también el hecho de que hay una especie de reflujo, ¿no? Si el animal no siente que sus digestiones sean buenas, hay reflujo, pero ese reflujo no quiere decir que sea por exceso de acidez, sino que es porque hay unas digestiones que son lentas cuando no deberían serlo. O sea, para un animal carnívoro que le... Realmente es por falta Claro, de acidez a veces. este animal tiene que tener una agilidad en el sistema digestivo para poder hacer las actividades de un felino que después de dormir sale corriendo y corre por toda la casa y trepa y sube y baja. Si intenta hacer eso con un estómago lleno, esto pensémoslo ya desde nuestro punto, sale a correr después con el estómago lleno, tienes un reflujo constante, te sientes mal, estás molesto, de ahí viene. Entonces no es una cosa que se corrija con un antiácido, además de que no funcionan, ¿vale? Sino que empieza a pensar qué está comiendo y por qué tiene que llegar a ese punto. A ver, Anita está diciendo, le recetaron famotidina porque toma 1 miligramo de Fortecortin, pero Uh si la -huh. dosis es baja, se lo quito ya. Y el Fortecortin, vale, es que eso habría que mirar todo, ¿no? ¿Por qué le está dando una cosa a la otra? ¿Cuál es el Sí, diagnóstico que tiene? sí. Sin un diagnóstico no sabría decirte, ¿no? Sí, Claro, eso. Anita, haz lo que hemos comentado con Nuria, contacta con Julia Maya simplemente para poder analizar tu caso. A ver, Yo miro en ese análisis sin sentido, problema, o sea, yo si me mandáis un análisis, me decís, le han diagnosticado no sé qué, yo te digo, sí, no me gusta y te doy mi opinión. Y luego a o sea, partir de realmente, ahí, tú o decides. sea, yo ahí pues soy más firme en el tema de los perros, por mi propio perro, y yo sé que con alguna medicación no puedes estar sin realmente algo que reprima la acidez estomacal. Eso depende de la medicación, o sea, habría que reevaluar la medicación y eso te lo puede hacer Julia realmente. Y, por ejemplo, yo a clientes que vienen con perros que toman medicación y que tienen que tener, por ejemplo, constantemente el omeprazol, eso sí que impacta el pH estomacal, por definición, y obviamente, pues las digestiones son más pesadas. Entonces, o sea, realmente, o sea, cuando das constantemente algo que reprime el pH, pues realmente, o sea, desde mi punto de vista, hay que evaluar muy bien el tema de la comida cruda. O sea, yo Mm. normalmente a mis clientes suelo recomendar, si dan el tema vamos, que altera la acidez estomacal, yo realmente recomiendo que al menos durante ese tiempo estén cocinando. O sea, no sé qué opinas tú ahí, Julia, pero, o sea, A ver, no sé. digamos que es lo seguro, ¿no? Que pues si quieres ir a lo seguro, pues sí, yo soy un poquito más kamikaze a veces y me arriesgo un poco más, ¿no? Pero también hay alternativas de reguladores más a nivel digestivo y tal, que llevan setas, que ya hablaremos algún día de eso, o otro tipo de componentes que ayudan a esas digestiones sin tener que llegar a modificar el pH. Yo con alternativas naturales lo llevo muchísimo mejor en estos gatos que les cuesta y ya está. Yo la verdad es que no me preocupo. Y como te digo, no suelo, el cocido cada vez lo estoy usando menos porque la mayoría de los gatos me lo rechazan,
Es que ellos saben perfectamente lo que quieren. Entonces, si hay dudas, suelo usar lo que decíamos antes, ¿no? El escaldar y ya está. O Ese sea, es lo que mi sueles consejo. hacer a lo mejor es intercambiar lo que es o sea, la medicación que reprime el pH, de alguna forma lo transfieres a algo natural y sí que intentas dar crudo tú, ¿no? Sí, normalmente cuando en un gato le dan ranitidina o famotidina, está asociado a un uso de antibióticos o está asociado a un uso, bueno, en este caso, esto es raro, pero bueno, con corticoides es raro. Pero bueno, normalmente lo dan porque creen que hay una causa real, ¿no? De pancreatitis o de algo que pueda estar asociado al sistema digestivo. Y en realidad, en esos casos yo cambio. Primero hago normalmente dietas de exclusión, lo que hablabas antes, porque lo que trato es de limpiar, limpiar, limpiar. Y después busco alternativas naturales. Entonces, mientras limpio, depende, muchas veces yo recomiendo dejar la medicación, pero hay veces que no, o sea, hay reticencia de decir, ay, no sé, pero es que, ¿sabes? Es la lucha entre un veterinario y otro. Y si no se puede, lo que digo es, bueno, agrégale esta alternativa natural. Y poco a poco retiramos la otra. Normalmente yo me manejo ahí, intento buscar un suplemento que Sí, que mejore hace el trabajo. O el trabajo del otro, para que no, sea, para que la gente se sienta segura en ese sentido. O sea, Anita, lo que creo que lo que me gustaría a mí que te lleves de esta conversación es, cuando vas a un veterinario tradicional, te va a dar la medicación tradicional. Si contactas, por ejemplo, con Julia Maya, tiene la base tradicional, pero te puedo intentar buscar un camino natural, Uh ¿sabes? -huh. Que además, sobre todo cuando es algo crónico, es mucho más sostenible, porque la medicación normalmente tradicional en algún momento impacta, tiene un efecto a nivel Terapia. orgánico, ¿no? O sea, Sí. entonces, de verdad te quiero animar para que hables con ella, contáctala, es felvet.es, ¿no? Sí, aparentemente Eh, ya me contactó. Estoy ah, pendiente que me manden Estoy el pendiente historial para que me mande la historia. Ah, vale, ok, estupendo, vale, perdona. Vale, ya lo he hecho. Pues nada, sigue haciéndolo. Muy bien, esperemos el historial. Vale, vale, ok, Anita, venga. Y ¿Cuándo? Sí, hay aquí tenemos otra más. Lucía, ¿no? ¿Cuándo se Sí. da la comida BARF a los gatos? Porque leo en muchas partes que se le deja durante 20 minutos y se le quita. Yo hago eso, ¿eh? O sea, bueno. O sea, Ya, a yo ver, no. yo os digo lo que yo hago, ¿eh? Normalmente yo saco la comida de la nevera. Yo doy, pues, normalmente barf ya preparado, ¿no? Entonces lo saco de la nevera y lo pongo en el suelo, que obviamente a mis gatos no les gusta nada porque es demasiado frío. Entonces se acercan, a veces, ¿sabes? ¿No? Y tocan y, ¡oh, qué frío! No me voy, tal. Y se van y 10 minutos más tarde, cuando ya empieza a oler un poquito y está cogiendo un poco de temperatura, vuelven y se lo comen. Y si no se lo comen, yo lo retiro. Porque, claro, es cruda, ¿no? Comida cruda, sobre todo en verano, no le conviene estar demasiado expuesto a la temperatura y realmente tampoco quiero acostumbrar a mis gatos a la sensación de que todo el rato está disponible, porque no es así. En su hábitat natural tampoco se lo tienen que ganar de alguna forma. Entonces, eso es lo que hago yo. ¿Tú qué haces, Julia? Yo no la quito, pero ¿Qué dices? pero a ver, esto fue un proceso. No la quito porque normalmente no dura. Normalmente si tienen hambre se lo comen enseguida. Y si no, ellos saben cuando ya no vale para nada y si le tengo que tirar, pues tiro y ya está. Porque una vez que la he puesto, yo la tengo así en lugares que no dan mucho calor. Mi casa no es una casa particularmente calurosa. Si yo digo que en verano hay que tener más cuidado, en verano suelo ser un poquito más cuidadosa porque el sol, porque el calor y por todas estas cosas, pero en verano la verdad es que no la suelo quitar a los 20 minutos. Mi gato, por ejemplo, hay veces, dependiendo qué tipo de carnes, le gusta esperar hasta una hora para comer. Ok. Y en otras no suele pasar mucho tiempo, o sea, luego queda ahí, pero al rato no hay nada, o sea, al rato ya no hay comida, pero no tengo esa sensación de que tengo que quitar la comida a cierto tiempo. Yo lo que me aseguro es que su lugar de comida siempre esté limpio, ¿sí? Por favor, lavar los platos, ¿eh? Eso sí, Lavar después de los las platos comidas, siempre, lavamos platos, sí. siempre. Uso materiales que sean Sea, lo sí que menos lo haces, porosos. menos mal, de verdad, porque si no, la próxima ¿Eh? vez ya no hay sesión entre venido.
No, 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 sí. Lavar los platos, uso materiales que no sean muy porosos, o sea, me aseguro de dejarlos además en remojo con agua caliente. ¿No? Entre cada comida hay un lavado, eso seguro. Pero Sí. lo que no tengo es el tiempo de decir, lo pongo y lo dejo, ¿sabes? Lo saco ahora en 20 minutos, porque hay gatos que al tiempo o te lo dejan o saben que no. Por ejemplo, mi gato tiene la señal de taparlo. Él cuando ya lo tapa es porque no, ya está. O sea, aunque haya pasado 20 minutos, es que no te lo va a comer. Es que aunque hayan pasado 10 minutos. Y hay otras carnes que dependiendo del tipo de carne, él va a preferir esperar un poco para comérselas. A ver, realmente cuando yo observo a mi gata, por ejemplo, mi gato no sé dónde se come los ratoncitos, creo que se lo lleva para sí mismo, así son los machos felinos. La gata me lo trae aquí, si ve como que yo no arranco para comerlo, pues se lo come ella. Y es un poco así. Y es verdad que tampoco, no es una cuestión de 5 minutos, o sea, ese ratón pues puede tardar 20 minutos o algo así en desaparecer, o sea, y Exactamente. luego lo va arrastrando por el suelo y entonces, Claro. o sea, realmente no tenemos que tener mucha prisa, ¿no? Pero en algún momento sí que hay que retirarlo. Aquí está preguntando Estrella, obviamente, por lo que he dicho yo, no es malo dárselo directamente de la nevera. Sí, no es. Mi vida a veces es un poco ajetreada y lo suyo sería realmente dárselo bien a Pero temperatura malo, ambiente. malo como malo no es. O A sea, ver, puede, es un poco demasiado frío para el estómago, ¿no? Que con el tiempo sí, igual hay gatos más sensibles. De todas formas, yo te digo, normalmente cuando el gato no le gusta, cuando es demasiado frío, demasiado calor o de lo que sea, no te lo va a comer. Entonces, eso es lo que pasa con los míos, ¿no? Yo se lo presento y demasiado frío, pues mira, yo lo pongo en el suelo, ellos se van. Y cuando ya tiene su temperatura adecuada, ellos vienen, que suele ser unos 10, 15 minutos, ellos vienen y ya lo comen. Entonces, si quieres hacerlo perfecto, pues lo que puedes hacer, por ejemplo, es sacarlo, dejarlo en la encimera, que coja temperatura y luego se lo das, ¿no? O incluso unas gotitas de agua del hervidor del agua, ¿no? Un poco de encima para que coja un poco de temperatura, sí. ¿vale? O sea, no le va a matar al gato porque para empezar creo que el gato no se lo va a comer demasiado frío, no son tanto como los perros, pero bueno, si lo quieres hacer perfecto, déjalo en la encimera, 15 minutos Una, o unas gotitas de agua caliente, ¿no? Una cosa que decía también, depende si es en verano o invierno, porque por ejemplo en invierno mis gatos llegan a preferir congelado. Ah, ok. O sea, Así, es que eran los tuyos que lo comían congelado y todo, ¿no? sí, Sí, o sí, muy sea, raro, muy raro. es que es eso, yo tengo esta cosa de que les dejo un poco, llevan como 3 años ya comiendo barf, ¿vale? Al principio yo tenía todos estos cuidados de decir, bueno, sí, se lo pongo, se lo quito, tal, no sé qué, pero a medida que voy viendo que su reacción yo les voy conociendo y voy sabiendo cuándo es algo que tengo que retirarlo, cuándo tengo que tal, y me he dado cuenta que un día se me cae algo congelado y veo que se lo comió sin que yo le pidiera. ¿Sabes? Cuando estás rompiendo el bloque de cosas y de repente vuela un pedazo de carne congelado y de repente no, veo que se lo está comiendo, digo, claro, ahora hace calor y sienten mucho, o sea, sufren mucho ese tema, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en mi casa lo sufre mucho el macho especialmente. Entonces se lo come congelado. Pero si no, hago lo que tú dices, o sea, o le pongo un poco de agua caliente o uso, la gente que no soy muy fan del microondas, pero hay gente que sí que lo usa, no usar el de Sí. descongelador, el de descongelar, yo uso el más abajo, o sea, hay uno más Ah, ok. abajo que descongelar porque el de descongelar aún así te cocina la carne y no se lo come nadie, ya te lo digo. Es mejor poner el más bajo que solamente calienta y queda bastante mejor que en otras opciones. Y aún así, prefiero el agua, ¿eh? O sea, solo lo digo. Ok, No sí, yo opciones. también. A ver, entonces, aquí hay Rosa, nos está preguntando. A mi perra, perro, pregunta de perro. A mi perra le doy el pollo, lo necesita por su intestino delicado, pero no podré costearlo mucho tiempo. 44 euros, 12 latas y se come una diaria. ¿Alguna alternativa? A ver, Rosa, lo más económico en todo esto es que realmente lo hagas en casa. Me estás hablando de latas. Comida cocida buena, muy buena, suele ser más cara que la comida cruda, porque requiere pues mucho más manipulación, ¿no? La cocción, el envase en las latas y tal. Entonces,
O sea, yo probaría la comida cruda, o sea, igual no sé qué comida le estás dando, pero bueno, si estás hablando de puro menú, contáctanos y te podemos hacer un presupuesto de lo que es el tema en crudo. O si tampoco llegamos, pues entonces siempre puedes hacerlo en casa. En Puro Menú, en nuestra web, www.puromenú.es, en el buscador puedes poner prepara fácilmente. Si pones esas dos palabras, te sale todo un artículo de cómo puedes hacer una dieta completa cruda en casa. Bueno, cruda, si la cocinas, habría que suplementarla un poquito más, nos puedes contactar y te lo explicamos. ¿Vale? Pero eso como lo puedes usar como base y luego por cocinarla, si quisieras cocinarla, habría que añadir un par de suplementos más y para saber estos nos puedes contactar, ¿vale? Por email. Y luego dice Lucía, Magda, ¿cuántas veces se recomienda darle de comer al día? La mía ahora tiene el pienso a demanda y me da miedo estresarla. Ujú. Oh, no te dé miedo, o sea, No, que si no te va a oler y te va a no, pero manejar. además no es lo mismo, no es el mismo alimento. El otro, la comida cruda llena, sacia y nutre. Y se sienten súper bien con el hecho de comer, bueno, en mi caso comen 3 veces al día, pero en realidad es cuando piden. La verdad es que llega un momento que Eso te lo es, piden y tú al final eso es, acomodas un poco las veces, eso ¿no? es, Eh, eso habrá, es. habrá momentos en los que en verano, por ejemplo, me comen menos porque hace calor, siempre pasa lo mismo, ¿no? Tienen menos actividad porque están tirados en el suelo por el calor. Y entonces, si Sí, tú tienes un gato que todos los signos son sanos y un día te come 3, hay días que te comen 2, hay días incluso que te comen 1, ¿vale? No pasa nada, ¿ok? Solo es, intenta conocer un poco a tu gato, conocer las rutinas, qué es cuántas veces te pide de comer, cómo es su grado de ansiedad, y entonces a partir de ahí lo puedes jugar de una manera mucho más tranquila, ¿no? Y sin el estrés. El estrés se produce por el azúcar en sangre, ¿no? Las ganas de seguir comiendo algo que no te nutre y que el cerebro sigue pidiendo comida porque no se ha enterado que está entrando, ¿no? Entonces, come muchas veces el pienso por eso, ¿no? No sientan igual. O sea, Lucía, hay un Entre Meninos que habla del cambio del gato de pienso a crudo, creo que es el último, ¿no? El 4 creo que era, no, era de suplementos, el 3. El 3 creo que habla el Entre Meninos en nuestro YouTube, habla de cómo cambiar tu gato del pienso al crudo. Entonces tú le vas cambiando, tu gato también va aprendiendo contigo, entonces puedes empezar por 3 veces, pero normalmente los gatos aprenden, ¿no? Que empiezan a entender que la comida sale de la nevera. De hecho, a mí los dos míos se plantan delante de la nevera, miau, 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 y te irán pidiendo, ¿vale? Entonces, siempre y cuando me lo puedo permitir por tiempo, obviamente, mi gata pide mucho más que mi gato. Entonces, o sea, si fuera por mi gata, yo le puedo abrir la nevera 20 veces al día. O sea, miau, miau, media hora más tarde, miau, y luego coge un trocito así, así, y Y ya está. desaparece, y luego miau. Entonces, obviamente yo no puedo Es que hacer eso, pero bueno, ella quiere fresco todo el tiempo, por eso, todo el tiempo. Mi gato si sí. tiene hambre empieza a tirar cosas, pero además te mira y es como, tengo hambre y te empieza a tirar todo lo que encuentra. Pues entonces, Lucía, ve el camino de cambio de la Sí. alimentación y luego ellos van a aprender que la comida a partir de ahora sale de la nevera y empieza con 3 veces, pero luego si el fin de semana tienes más tiempo y ellos te piden, pues puedes ir sirviendo perfectamente. O sea, cuando en el caso de los perros recomendamos no tantas tomas por el pH estomacal, un gato está acostumbrado a cazar mucho durante el día y es presa completa y pequeña. Entonces, realmente, en el caso de los gatos, si te lo puedes permitir abrir 20 veces al día la nevera, pues 20 Vale, veces al día. pero que tampoco sea una preocupación. No. O sea, yo Eso. creo que yo siempre digo mínimo dos, pero tres puede ser. O sea, tres Tres es es un buen mínimo, equilibrio. mínimo, mínimo, o sea, no una vez, mínimo dos. Y si puede ser Sí. tres, por favor, tres. Y ¿Vale? además eso te facilita también las vacaciones, que 2 veces al día no es tan difícil para un gato y además es hasta recomendable. Entonces, Sí. bueno, es fácil así. Vale, Aquí Rosa estaba dice, Rosa. gracias, esas latas le van muy bien, no puedo darlo crudo, no lo quiero, gracias por contestarme. Intentaré guisarle cuando no puedo más con la economía, pero repito, las latas de pollo le van perfectas. Bueno, pues Ya, sí, sí, te va a salir un poco más caro.
O sea, Sí. entonces tú sigue con las latas, pero echa un vistazo al artículo y puedes aprender a cocinar en casa y de pollo, como base de pollo. Entonces, echa un vistazo al artículo que he comentado y si tienes dudas, porque este artículo va hablando de comida cruda, necesitas suplementación adicional y si te Mm. interesa, pues nos mandas un correo, ¿vale? Si no, info@puromenú.es. y si no quiere lo Info@puromenú. crudo, si no quiere lo crudo, es más sencillo que voy a también el de la transición para que tenga los trucos para intentarlo, porque la verdad es que son pocos los gatos que se resisten luego de seguir intentándolo, ¿no? Mm. Bueno, Lucía, sí, Lucía está diciendo 2 veces, vale, sí, sí, 2 veces mínimo, Lucía, ¿vale? Ah, lo que Vale. también puedes hacer, eso es muy, ahí Julia es muy buena, también puedes ir, por ejemplo, escondiendo durante el día, eh, yo no lo haría con pienso, No. o sea, voy a hablar de nuestro producto, lo siento, nosotros tenemos como unos mini nuggets que son como, es como carne deshidratada muy pequeñita de 100% carne, perdona, creo que son 96% de carne y 3 o 4% de tapioca para que se quede ahí pegada. Entonces, eso lo puedes ir pues escondiendo por el piso cuando tú no estás, entonces ella lo va buscando y así tiene un entretiempo. Pero, digamos, eso no puede ser la parte principal de su comida, ¿no? La parte principal tienen que ser las dos tomas, de por la mañana y por la noche. Ok, Sí. por cierto, ya compro productos en Puro Menú, estoy encantada. ¡Ay, Lucía, te Ah, quiero! te queremos. Bueno, entonces, Rosa dice gracias. Ok, nos quedan 4 minutos y os voy a enseñar cómo lo hago yo en mi cocina. A ver, Ah, está. entonces, A esto ver. es mi cocina. A ver si consigo enseñaros todo esto. Entonces, para empezar, yo tengo una superficie que es esa, ¿vale? Donde eso es una superficie que tengo únicamente dedicada a preparar comida para nuestros en el fondo es la cocina de mi hijo, pero no hablo de la cocina de mi hijo, hablo de esa superficie que únicamente sirve para preparar la comida de los animales. O sea, tengo una Ah, superficie por separado, ¿vale? Simplemente de esta forma, que si un día me olvido de limpiarla, no me pongo nerviosa, ¿no? Porque lo limpio al día siguiente. Entonces, yo tengo mi nevera, a ver, aquí, ujú. ¿vale? Aquí veis... mira, a ver si os consigo enseñar esto. Aquí, de hecho, veis un cuenco de algo que el gato no ha querido comer y lo he retirado y lo he puesto tal cual de vuelta en la nevera, ¿vale? Esos cuencos, por cierto, no son cuencos que yo uso luego para hacer mi muesli, esos son únicamente de gatos, ¿vale? O sea, Es, esos son es, los es cuencos de una, gato. es una buena aclaración esa. Entonces, estos cuencos lo pongo luego en lavavajillas y mi lavavajillas siempre corre a 75 grados. O sea, no utilizo ahí económico, ecológico ni nada. O sea, le doy caña porque por si las moscas. Entonces, y porque lo meto junto de mis platos. Entonces, le doy como la temperatura muy alta. Yo, en el caso de tener lavavajillas, lo que hago es agua hirviendo, pero los cuencos de los gatos mismos los pongo con agua hirviendo. Sí. Luego tengo esos tuppers que son solo de comida de perros y gatos, que no lo utilizo para mi pasta o para lo que sea. Entonces, aquí dentro, obviamente, tengo aquí, estos son vísceras, que son para mi gata, que le encantan. Entonces, eso lo tengo pues en un tupper solo para ellos, Ujú. ¿vale? Y obviamente lo cierro y hasta que dentro de la nevera tengo como que es únicamente para ellos. No sé si lo consigo. No, este no. Eh, Aquí abajo lo podéis ver, creo que no. No, Ah, ahí, sí, sí. este es gato, perro, perro, ¿vale? Entonces, eso lo tengo ahí un apartado solo para ellos. Y yo creo que eso es todo. O sea, Sí. realmente no hago mucho Yo más. O sea, suelo usar, como es eso, ¿no? Depende si tienes lavavajilla y puedes ponerla a esa temperatura. Yo suelo comprar todo de cristal. ajá, Tengo sí. todo para ellos separado. Oh. Tienen su cajón en el congelador y todo eso. Y suelo poner así la comida que se está descongelando en uno, o sea, incluso dentro de la bolsa, dentro de un tupper o lo que sea. Sí, Luego, donde está la carne, siempre uso cristal, pero porque para mí es mucho más sencillo y porque no tengo acceso a tener agua caliente, o sea, más que si la hiervo, ¿no? Que no tengo formas de lavar la sí, comida, las cosas así. Entonces, sí. hay formas que tampoco es, ¿no? Que
Si tienes lavavajillas, estupendo. Pero... No, pero no es obligatorio, ¿no? Ah, y luego a lo Claro. mejor se me ha olvidado, yo preparo la comida con mis manos tal cual, o sea, tengo tijeras para cortar carne, por ejemplo, y realmente yo no utilizo guantes, pero siempre después de la preparación de la comida me lavo como abundantemente las manos y obviamente cuando el cuenco lo han vaciado mis gatos o el perro, pues lo retiro y lo lavo. Y lo mismo hago también con el cuenco de agua. O sea, el cuenco de agua cada día yo lo lavo Sí, y gracias que lo has pongo dicho. agua nueva. Eso es Yeah. bueno, porque el agua es algo que me ha pasado de ir a cuidar gatos y encontrarme cuencos sucios de agua, de que no se cambian nunca. A los gatos les encanta el agua fresca, o sea, es un show, o sea, que les pongas Sí, el agua recién puesta. Y es más, o sea, si la puedes cambiar más de una vez, ya que vas a retirar un cuenco de comida, porque lo cambia, o sea, le das 3 veces al día, yo lavo el cuenco 3 veces al día, retiras el de agua y si se lo cambias más a menudo, todavía mejor. Y si usas cristal o cerámica, mejor. sí, o sea, yo, exactamente, o sea, yo es cierto que para mantener la comida dentro de la nevera utilizo de momento tuppers de plástico, pero todo lo que son cuencos de agua y lo que son cuencos para comer suele ser o porcelana o cristal, sí. Exacto. Simplemente porque se limpian mucho mejor, ¿no? Porque en el Ujú. plástico con el tiempo se van como metiendo cositas dentro y tal, y Y además el el plástico olor, también filtra y tal. Ujú. y el olor Entonces, luego también te confunde, ¿eh? Ese olor que decíamos que te haces la nariz a la comida, pues el tupper a veces te confunde el olor, porque por más de que lo laves, el plástico luego te queda ese olor ahí incrustado y te confunde con el sí, olor es natural de cierto, la carne. es cierto. A ver, Así fue como lo cambié. Maribaz está diciendo, entre 2, 3 tomas les doy también snacks, orejas de conejo. Uy, ¿y eso comen los gatos? Qué guay, ¿no? Hay algunos que O, sí. o son perros. O estos deshidratados de conejo y canguro les chifla. Ah, qué bien, ¿ves? Pues eso, perfecto. Yo Bueno, le pues nada, nosotros... compré huesos recreativos a los míos, ¿Oh, sí? porque cuando estoy escribiendo quieren morder el boli, entonces ahora sujeto el hueso recreativo y sigo escribiendo así no me molesta. Y se quedan con el hueso. Sí. Muy madre de gatos. O sea, que no te escuche nadie, porque eso es muy raro, Julia. Sí, somos así. Bueno, bueno, hemos pasado una hora, no sé, ahora es el Sí. momento de que podáis aprovechar para unas últimas preguntas, Ujú. así en directo. Luego, obviamente, cuando ya no estamos aquí, también en el post, en el mismo post, podéis soltar más dudas que podáis tener y nada, no tengáis miedos ni de los parásitos, por favor. Congelar la carne 2 semanas y os olvidáis de los parásitos. No tener miedo de las bacterias. Los gatos necesitan bacterias y los perros también, tanto buenos como malos para una flora intestinal, siempre en unos niveles controlados. Y por eso compráis carne de consumo humano. Exacto. Y, y luego lo que hacéis es mantener una higiene normal y corriente, como os acabamos de enseñar aquí, entre los cuencos, lavar las manos y simplemente mantener pues esa carne de animales separada de la de los humanos y vamos, y podéis disfrutar de todos los beneficios que os aporta a vosotros, bueno, a vuestros gatos y a vosotros por verles tan felices. ¡Uh! Eso es Vivos una y muy buena, contentos, sí, 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 nada que ver. Eso no de eso otro es, animal. eso es. Bueno, pues nada, os deseamos un buen fin de semana y hasta la próxima. Hasta No, la la próxima es que próxima, no sé, yo me no me acuerdo. acuerdo. Es que creo que íbamos a hablar de setas, pero no me acuerdo. Vamos a hablar de setas. Ah, ok, ok. Bueno, pues lo anunciaremos de todas formas una Sí. semana antes y nos vamos viendo por aquí. Por favor, invitad a más de vuestros amigos Sí. porque cuanto más sois, mejor y más tiempo va a durar el entre meninos porque no pararemos de hablar. Y aquí no está Sí, por hablar. por hablar. Muchas gracias, dicen. Nada, de nada, de nada, de No, a nada. vosotros. Aportar ideas Venga. si queréis. Hasta luego. Sí, eso. Si tenéis alguna idea de lo que queréis que hablemos, por favor, decídnoslo, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós. Chao, Julia, gracias por tu tiempo. Vale, espera, que todavía estás en directo. Bueno, no sé qué tengo que hacer ahora para no perderlo, pero voy a poner end broadcast, ¿no? Sí, sí, en broadcast. Sí. End broadcast.
Chao, Juli. Chao. No, pero yo vas a seguir viéndome. Vale, vale, ok. End broadcast. End the broadcast.